Bienvenidos, vamos a ver la clase de medición de la productividad del valor agregado. Esta es una técnica japonesa que nos va a permitir diagnosticar dónde está el problema de las empresas desde el punto de vista cuantitativo. Algunos aspectos introductorios lo vamos a ver desde la siguiente filmina. Esta significa por qué la competitividad es importante. Y desde el punto de vista japonés hay tres aspectos que hay que tomar en cuenta: la calidad, la entrega y el precio. En cuanto a la calidad, es satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. En cuanto al precio, es ofrecer un precio justo o a través de la reducción de costos se puede obtener ganancias. Y la entrega es entregar los productos en el momento indicado que el cliente lo necesita. Para ello, hay un mensaje que dan los japoneses que dicen que primero, antes de aumentar los precios de sus bienes o servicios, se debe incrementar el valor al producto, agregar valor. Y una manera de hacerlo es a través de la productividad. Y esta es la clave junto con calidad para ser competitivos. Ahora bien, la herramienta de la medición de la productividad del valor agregado es algo parecido a esto. Voy a hacer un símil que es, por ejemplo, cuando uno va donde el doctor. Normalmente al inicio uno empieza a tener algunos síntomas: dolor de espalda, fiebre, tos, escalofríos, y entonces uno asume que está resfriado y entonces se automedica. Pero los síntomas continúan, los síntomas persisten. Entonces, en ese sentido, ya ahí es cuando vamos a ir donde un médico o un profesional que me va a permitir a mí decir cómo tratar de resolver mi problema de salud, ¿verdad? Pero es el momento en que ya me automediqué, ahora sí pienso en ir a donde el médico. Entonces, una vez que voy donde el médico me va a dar un diagnóstico más cercano a la realidad, haciéndome algunas preguntas, haciéndome algunos exámenes, y entonces él va observando que podría ser una neumonía. Entonces le manda a hacer algunos exámenes o él se los hace en el consultorio y ahí determina dónde está el problema que debe de tener la persona y le da el tratamiento indicado. Lo mismo sucede con la parte empresarial. A través de esta herramienta de la medición del valor agregado se va a permitir diagnosticar para luego tratar la problemática que tiene la empresa. Ahora bien, ya hemos visto anteriormente que en los capítulos anteriores qué es productividad desde el punto de vista holístico y cuál es el enfoque de reducción de costos. Entonces, con base en estas dos informaciones más lo que vamos a ver hoy es un complemento para poder desarrollar la herramienta. Esta herramienta pretende incrementar la productividad y el crecimiento de la empresa. Entonces, empecemos por qué es valor agregado. Es la manera real de medir las salidas que tiene una empresa. Recordemos que productividad, por definición, es salidas entre entradas, donde salidas serían los bienes producidos o el servicio que se va a brindar. También entradas serían todos los recursos, la mejor utilización de los recursos. Y también se podría decir en palabras más sencillas que valor agregado es lo que la firma realmente produce a través de la transformación de los materia prima y hasta llegar al producto final. Como les decía, una cosa importantísima es, como lo vimos en la parte de competencias, es crear valor antes de subir los precios.
adentrémonos un poquito más sobre el concepto de valor agregado. Y como les decía, es una medida de establecer las salidas, ¿verdad? Es la riqueza generada a través de el proceso de producción de la organización o de los servicios. Recordando que producción se refiere también tanto a bienes como a servicios. Y ahí está una pequeña fórmula. Ventas es igual a menos, valor agregado es igual a ventas menos los recursos utilizados. Ahora bien, ahí tenemos las ventas, ahí tenemos esquemáticamente la fórmula que les presenté anteriormente, donde ahí tenemos el valor agregado y dentro del valor agregado hay dos métodos de cálculo, el de sustracción y el de adición. Y ahí está más o menos clasificado las cosas relacionadas con el valor agregado, lo que son ganancias, el costo de la mano de obra, la depreciación, intereses, impuestos y cómo debe ser distribuida también esa ganancia que al final obtiene la empresa. Entonces, como les decía, tenemos dos métodos de cálculo del valor agregado. Lo importante sería utilizar ambos. El método de sustracción sería, ya se los había mencionado anteriormente, ventas menos todo aquello que se produce que no corresponde al negocio en sí. Esto incluye materia prima, subcontratos, transportes, energía y otros servicios externos. Por ejemplo, la limpieza, por ejemplo, la seguridad a través de la contratación de una empresa de seguridad, etc. Y a eso tenemos que quitarle, a las ventas, le quitamos todo eso con el fin de obtener lo que realmente pertenece a la transformación propia del producto o servicio que se ofrece. Ese es el método de sustracción. El método de adición es la suma de los gastos de personal, la depreciación, los gastos financieros, los alquileres y intereses e impuestos y también la ganancia neta después de impuestos. Estos son los dos métodos. Se recomienda que ambos métodos sean calculados el valor agregado porque el valor agregado tiene que dar igual en ambos métodos. Esto es una manera de hacer un cruce, un control cruzado de los estados financieros que me da la empresa, porque a veces no nos dan los estados financieros con los que se toman decisiones, sino los que se les dan para las cuestiones de impuestos, los que se presentan al gobierno. Y lo interesante de esto es poder calcularlo todo para tener un buen diagnóstico, calcularlo todo con respecto a los estados financieros con los que se toman las decisiones internas. Y entonces todo esto también va en función del concepto de productividad que hemos venido viendo, ¿verdad? Que es la parte holística, lo que es la definición, lo que son los objetivos y también los tres principios guía. Y al final vamos a ver un resumen de la relación del cálculo del valor agregado con la productividad, especialmente en la distribución justa o equitativa de las ganancias. A esto lo podemos ver en esta filmina, donde por un lado tenemos el método de sustracción, el método de resta, ¿verdad? Que sería todo esto, ¿verdad? Las ventas menos lo correspondiente a otras cosas externas. Ese es el método de sustracción. Y el método de adición es quitarle toda la sumatoria de todos los aspectos que vimos anteriormente. Y entonces de aquí también sale el tercer principio de la productividad, que es la distribución equitativa de la riqueza a través de la productividad, en donde yo voy a tener, yo voy a poder distribuir de manera
proporcional lo que le tocaría a los inversionistas, a la gerencia y la gerencia y los dueños y los inversionistas, y por otro lado voy a tener también lo que le correspondería en esa riqueza producida por el hecho de ser productivos a la parte laboral. Ya hay todo un cálculo de indicadores que me van a permitir esto. Ahora bien, esta es la parte conceptual. Ahora vamos a ver el esquema de cómo se lleva a cabo esto. Inicialmente, el proceso comienza con solicitar los estados financieros, especialmente de varios años. Una vez que se tienen los estados financieros, se va a hacer el cálculo del valor agregado, se obtienen algunos datos iniciales y con base en todos esos datos hacemos, en este caso, el ejemplo es el cálculo según el método de sumatoria o de adición, y aquí vamos a obtener el resultado del valor agregado. Repito, es recomendable que se haga también el método de sustracción para corroborar que estos datos sean iguales y por lo tanto está bien la información dada por la empresa. El esquema, una vez que se tiene calculado el valor agregado, lo que corresponde es establecer distintos indicadores. Entonces ahí es donde vamos a ir diagnosticando dónde está el problema de la empresa. Entonces este es todo un ejemplo que integra todo lo que se ha visto hasta el momento en el curso. Aquí, en este sentido, tenemos los distintos, basado en el cálculo del valor agregado en términos monetarios, vamos a dividir algunos índices, por ejemplo, los índices desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de la mano de obra, desde el punto de vista de los activos fijos o los medios de producción. Se van a establecer indicadores de distribución del valor agregado, que era lo que les mencioné anteriormente, sobre cuánto porcentaje le toca de la riqueza generada a la gerencia, a los inversionistas y los dueños, y también cuánto le tocaría a las personas, a la parte laboral. Esto no indica que es que tengo que subirle los salarios, no. Pueden ser también beneficios desde otro punto de vista, por ejemplo, transporte, se le da el transporte, tienen doctor, tienen comida, etcétera, una serie de beneficios que también va a tener el trabajador. Y también tenemos un esquema que nos va a relacionar lo que es las ganancias versus la parte salarial, estos dos. Este es un esquema. Una vez que se tiene estos indicadores, vamos a analizar cada uno de los gráficos y qué es lo que me dice la información, y aquí es donde yo voy a determinar a dónde está el problema principal de la empresa y a dónde empezar. Por ejemplo, si fuera el caso de la producción, que incluye mantenimiento, como lo vimos en los videos pasados, vamos a establecer que la problemática principal es sobreproducción, relacionado con la producción, y ahí empiezo a estudiar el desperdicio. Una vez que tengo esto analizado, me voy al Gemba, al puesto de trabajo, y empiezo aquí podría utilizar algunas herramientas de ingeniería para mejorar el proceso. Y ahí hacemos la relación entre, que también se vio anteriormente, el enfoque de reducción de costos, que es yo puedo aumentar las ganancias manteniendo el precio, porque acordemos que el precio lo determina el mercado, pero yo sí tengo, como empresa, yo sí tengo injerencia sobre los costos. Entonces yo, reduciendo costos, manteniendo los precios, voy a obtener ganancias. Y así es como trabaja todo el esquema de la productividad del valor agregado.
Ahora bien, aquí vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, desde el punto de vista gerencial tenemos el índice de valor agregado, la productividad de capital, etcétera. Ahí tenemos otros. Desde el punto de vista de factor humano, tenemos la productividad laboral, las ventas por empleado y ahí tenemos otras. Posteriormente, tenemos algunos índices, clasificación de índices desde el punto de vista de medios de factor de producción, los que son los activos fijos. Entonces ahí estamos hablando de productividad del equipo, el índice de activos fijos, de cuánto es el cambio de los activos fijos, y también tenemos cómo hacer la distribución, tanto desde el punto de vista laboral, como de los inversionistas, gerencia y dueños, cuánto le tocaría de acuerdo a esa riqueza generada. Y así sería todo el proceso en general, como se vería. Se obtienen los estados financieros, se calcula el valor agregado. Una vez que se calcula el valor agregado, se obtienen la clasificación de los índices. Una vez con esos índices se determina a dónde está el problema de la empresa, se determina qué es lo más crítico, por lo cual hay que ir a empezar a tratar de mejorar el proceso, y se empieza con aspectos de ingeniería. Entonces aquí ustedes, como pueden observar, tenemos lo que son los gráficos. Esos gráficos se analizan y en este caso ustedes pueden observar que en la contribución de ventas, cuánto contribuyen los activos fijos a las ventas. Vean que hubo una baja del 2008 al 2009. Hay que revisar qué fue lo que sucedió. Esto implica ir al proceso, ¿verdad? Ir al proceso y establecer algunos estudios. Por ejemplo, lo que ustedes van a ver en productividad, que esto es una herramienta que se llama el diagrama de recorrido, y como ustedes a simple vista pueden observar, este es un caso en donde hay muchos cruces de línea, ¿verdad? Eso ya implica tiempo, implica fatiga, implica un montón de otras cosas. Por lo tanto, habría que darle una mejor distribución en planta. Ahí ya estamos utilizando algunas técnicas de ingeniería industrial, y por lo tanto así es como se relaciona la parte de administración con el mundo ingenieril. Esto sería todo por ahora en este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.